Comenzamos una nueva edición de Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. Martes 25 de abril y tenemos muchísimo para conversar en el programa de hoy. Antes que nada, lamentar la muerte del inspector municipal de la comuna de Macul. Acudió a un llamado de violencia intrafamiliar y terminó perdiendo la vida. Este hecho amerita una conversación seria respecto de atribuciones, protección y marco legal para estas entidades que muchas veces reemplazan a carabineros en sus funciones. Bueno, será parte del debate de esta noche en Tiempos Violentos. Y desde Perú, un reportaje señala que militares chilenos y carabineros colaboran con el ingreso ilegal de migrantes al vecino país. Bueno, el subsecretario Monsalve descartó la situación de plano. Sin embargo, 4 ministros de Estado pusieron paño frío y dijeron: veamos qué dice la investigación que va a iniciar el ejército chileno respecto de esta situación, que no es una política chilena de Estado. Bueno, hoy nos acompañan las candidatas a consejeras constituyentes Camila Miranda y Eleonora Espinosa junto al exdiputado Gonzalo Fuenzalida. Esto es Tiempos Violentos en Vía X. Comenzamos desde ahora ya. Yo he conversado no solamente con la subsecretaria de Relaciones Exteriores ayer, con Gloria de la Fuente, la subsecretaria Gloria de la Fuente, sino también tuve la oportunidad de hablar con el canciller, porque estos temas se coordinan interministerialmente, tal como lo dijo la vocera, y hemos llevado adelante y se ha pedido, y así lo ha dicho el general Castillo, quien está en la zona, que se está haciendo una investigación, porque todo hecho tiene que aclararse, y en eso estamos. Creo que es importante no adelantarse. Esta situación tiene que aclararse y en eso estamos, plantea la ministra de Defensa, Maya Fernández. Saludo también al abogado local, abogado dueño de casa, por supuesto, Mauricio Daza. ¿Cómo estás, Mauricio? Gusto verte. Igualmente, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Tiempos Violentos. Vamos a analizar precisamente qué es lo que ocurre respecto de esta situación, ¿no?, de migrantes que van y vienen en nuestra frontera norte. No solamente nosotros deberíamos dar explicaciones a Perú, sino también Perú y Bolivia deberían darnos explicaciones a nosotros, y ojalá que el gobierno también se ponga firme en ese ámbito. Y además vamos a analizar también cuál ha sido la agenda de seguridad. Tenemos aquí, ¿no?, nuestro aviso, lo muestro desde ya. Sí, acá. Esto lo hemos planteado permanentemente y acá vamos a conversar con uno de sus protagonistas. Si quieren tomar una medida en serio, bueno, tomen esta. Esto y mucho más en Tiempos Violentos el día de hoy. Muy bien, vamos a conversar de inmediato con nuestros invitados del día de hoy. Saludo a Eleonora Espinosa. Eleonora, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por acompañarnos, candidata a consejera constituyente de Renovación Nacional. ¿Qué te parecen las palabras de la ministra Maya Fernández respecto de este impasse o de este tema fronterizo que tenemos con Perú a partir del tema migratorio? Bueno, hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí compartiendo el panel también con otra candidata. Bueno, para nadie es un misterio que el problema de migración ya se nos ha venido muy encima. Creo que no es la primera vez que hay descoordinación en el gobierno en estos temas y es el momento de tomar medidas drásticas. ¿Cómo fuerte síntesis, candidata? ¿Usted podría dar una opinión respecto al tema en 10 segundos? Hay que investigar. Desde ahora, ya. A ver, vamos. Hay que investigar. Yo creo que no es posible que esto esté ocurriendo en la frontera. Es algo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Hoy día quedó en descubierto por lo que sucedió, porque hubo cámaras infiltrados ahí y quedó al descubierto y hay que investigarlo al breve plazo posible. Al breve plazo posible. Ya, el exdiputado Fuenzalida, hoy ciudadano Fuenzalida, ya es un experto en la materia, ha venido muchas veces al programa. ¿Cómo está, Gonzalo? Gusto verlo. Muy bien, no me digáis más exdiputado, porque después todas las redes me dicen diputado. Le dicen diputado. diputado. Ya, ¿desde cuándo? Ya un buen rato. Hace un año. Hace un año. Sí. Y la gente le sigue diciendo diputado en la calle. Gracias a que tú dices exdiputado. Bueno, ¿y qué es mejor? El ex. ¿Y qué es mejor, ser diputado o ser exdiputado? No, uno está, hoy día yo vivo en una vida privada. Ah, una vida privada. Privada de dieta, privada de café, privada de teléfono, privada de todo. Un hombre lleno de privaciones, qué mentiroso. Gonzalo, ciudadano Fuenzalida, en 10 segundos, ¿qué le parece lo que planteó la ministra Maya Fernández? Me parece bien lo que dice Maya Fernández, porque al final hay una denuncia que hace un medio peruano y hay que investigarla, como todas las cosas cuando se denuncian. Bien. Y ahí en 7 segundos, bien. Se nota la experiencia. Está llegando a agarrando nivel de vuelo. maestría como Mauricio. Es que estoy Sí, tomando lo que pasa es clases que con Mauricio. Trajo su propio teleprompter en esta ocasión. Ya aprendió. Ya aprendió. No, Sí, así que ya la sabe. Oye, sábado en la mañana Mauricio me está haciendo clases. Los Exacto. coaching de Daza. Sí, los coaching de Tal cual, Daza. el coaching. Muchos podrían aprender de Mauricio.
Oye, vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, Camila Miranda, abogada, presidenta de la Fundación Nodo 21 y candidata también a consejera constituyente por el Partido Comunes. Gracias por acompañarnos, Camila. En 10 segundos, ¿qué le parece las declaraciones de la ministra Fernández? Creo que hay que investigar y hay dos oportunidades. Primero, se requiere una relación internacional para abordar el tema de las fronteras y segundo, hay que hablar en serio del control fronterizo porque se requieren fuerzas capacitadas para esa labor. Muy bien, espectacular, debutando y en 8 segundos, así que la felicito. Gracias. Y sigo con usted al tiro. ¿Se equivocó el subsecretario Monsalve al descartar de plano y de entrada la posibilidad de que esto haya sucedido como planteó el medio peruano? O sea, me parece bien que hoy día el gobierno articuladamente haya dicho hay que investigar, porque eso es lo que corresponde ante una acusación de ese tipo. Yo creo que es grave si es que efectivamente uno puede comprobar que está pasando algo de ese estilo, porque habla, digamos, de la desconfianza que ya tienen las personas con las instituciones y sería grave que cuando tenemos una crisis de seguridad vinculada con el ingreso irregular a Chile se compruebe que las fuerzas que tienen que controlar además no están colaborando. Entonces creo que es buena señal que hoy día digan que hay que investigar y probablemente fue apresurada la respuesta inicial de decir que no habían antecedentes necesarios. Sí, es una situación bien particular la que plantea este medio peruano, que usted, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el reportaje, la periodista ingresa, ¿cierto?, a territorio chileno, muestra cómo supuestos militares chilenos o carabineros chilenos conducen o reconducen a personas migrantes desde Chile hacia Tacna y le dicen, siga por aquí porque por aquí la pueden pillar, por aquí no sé qué, que usted se esconde. Le da una serie de tips para poder llegar a Perú de manera ilegal. Y eso hay que investigarlo a fondo, Mauricio. Claro, yo no sé, porque yo no he visto todo el reportaje, pues no sé si hay imágenes donde aparezca personal de carabineros o militares chilenos, o por lo menos que parezcan, no por los uniformes, que estén diciendo eso y que hayan sido grabados en esa por acción. Las voces, sí. Porque solamente, sí, pero es que una voz y un acento por sí mismo no dice nada. Ahora, yo creo, y en eso estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá, la verdad es que esto se tiene que analizar de una manera un poco más global. Porque uno de los desafíos importantes para poder controlar la migración irregular tiene que ver con las relaciones que tengamos con los países fronterizos. Y es un hecho de pragmatismo mínimo, nos podrá gustar o no, pero tenemos que hacerlo. Y eso involucra, entonces, que no podemos sencillamente descartar de plano, en términos políticos, una denuncia que viene de uno de esos países. Tenemos que construir una relación. Y en ese ámbito yo creo que fue apresurado lo que dijo el señor Monsalve. Creo que no le corresponde a él hablar tampoco de estos temas, no le corresponde a la ministra de Defensa, al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que haya una respuesta más coordinada. También esto involucra necesariamente que tengamos una conversación, más allá que nos guste o no, con el gobierno de Venezuela, ¿ya? Porque en el fondo ahí también tenemos un problema grave y serio de migración. Si no, todas las medidas que estamos tomando a nivel interno van a dar lo mismo, porque aun cuando lleguemos al punto de la expulsión, no vamos a tener a dónde mandarlos. Y ese también es un problema importante. Yo no veo que exista un esfuerzo diplomático coordinado hoy día por parte del gobierno en esa materia. Puede ser que exista y puede ser que sea bueno que no lo veamos, porque muchas de estas conversaciones son reservadas. Pero algo que es imperativo es abordar este tema, porque si no, insisto, todas las medidas que estamos adoptando respecto de la inmigración irregular no van a tener ningún efecto final. Da la idea de que esta es la última alerta de un problema que es global, regional y que hemos enfocado mirándonos el ombligo, tanto en Perú como en Chile y en Bolivia también, así como gran parte del continente. ¿Qué dice el reportaje peruano? ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que se alcanza a escuchar? Lo que usted no conoce de este reportaje estrenado el día domingo en Perú y que ha generado revuelo y tensión diplomática entre chilenos y peruanos, en el informe del Seba Castillo. De pronto, fuimos interceptados por 2 miembros del ejército chileno. Se acercaron con linternas, mientras que otros vehículos militares de ese país circulaban por la zona. Al ver al grupo desorientado, lejos de obligarlos a volver, empezaron a explicar cómo salir de Chile y llegar a Perú. Imágenes del reportaje del programa peruano Cuarto Poder del canal América TV Perú, realizado por la periodista Dayana Ciesa. El trabajo denuncia cómo posibles militares chilenos habrían orientado a migrantes a burlar el control fronterizo peruano y pasar desde nuestro país por pasos inhabilitados hasta el país incaico. ¿Ven esas luces que están allá? ¿Esa luz grande que se ve allá? Esa luz que está allá. Eso es Tacna. Esa luz grande que se ve allá. Como allá, mira, donde alumbra mi linterna, ¿hacia allá? Esa es una ciudad. ¿Y caminamos hacia dónde?
Pico, ya, ¿usted me podría explicar algo? ¿Puedo irme por acá? No, por allá va a llegar aquí. ¿A dónde queda la playa que el señor nos dijo? Así ya queda la playa. Ahora ustedes van a caminar hasta allá. O sea, está alumbrando el ministerio. Y por ahí no hay policía. ¿Ya? No, porque no hay policía, pero van a pasar el montículo de tierra y estar en La situación que se vive entre los controles fronterizos de Santa Rosa en Perú y Chacayuta en Chile es compleja para las decenas de migrantes, mayoría venezolanos, que estarían apostados entre ambos países sin documentos a su suerte. En Chile, la ministra Toá manifestó una investigación por los hechos de reconducción que militares chilenos habrían realizado en la frontera. El jefe de las fuerzas, el general Castillo, que está a cargo de la zona donde está funcionando, digamos, esta contribución de las Fuerzas Armadas, ha instruido una investigación para establecer si es efectiva o no esa información, porque se trata de una información de prensa. Por otra parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en un principio descartó rotundamente que esto ocurriera en la frontera de Chile, pero un día después de la tormenta se alineó con la ministra Toá. Nosotros descartamos que esto sea, primero, una política de Estado, segundo, que esta sea una política del gobierno, y en tercer lugar, que esta sea una política de las Fuerzas Armadas, que tienen entrenamiento, capacitación y protocolos que seguir. ¿Cuál es la situación en la frontera con el país vecino del Perú? ¿Hay contradicciones dentro del gobierno frente a esta acusación que hacen medios peruanos? ¿Cuál es la política de Estado que debería generar el Ejecutivo para controlar esta crisis? Aumenta la tensión en la frontera a partir del flujo migratorio de venezolanos y otras personas de otras nacionalidades que quieren volver hacia Perú, quieren retornar hacia el norte, saliendo de nuestra frontera y que no tienen documentación. La Policía Nacional Peruana hace lo que puede para resguardar su frontera, así como lo hacía Carabineros antes de que llegara el refuerzo militar. Sin embargo, es altamente delicado que funcionarios del ejército chileno, de Carabineros de Chile, como infiere o como muestra este reportaje de la prensa peruana, estén reconduciendo personas de manera ilegal. Hay que esperar la investigación del ejército, hay que saber bien qué fue lo que pasó, quiénes eran los funcionarios que estaban involucrados. Esto es muy, muy, muy delicado. Pero, yendo al tema de fondo, esto muestra cómo, si no atacamos el problema real, que es gente traspasándose de un lado para otro, esto va a ser y con mucho respeto lo digo, un pimponeo de seres humanos. Van a haber funcionarios de Estado peruano, boliviano y chileno mandándose gente. ¿Y eso cómo se para? Con una coordinación seria. Si no, no hay otro camino. Queridos contertulios. Así es, y bueno, creo que hay un punto que hacía bien el subsecretario Monsalve de decir que esta no es una política de Carabineros ni de las Fuerzas Armadas chilenas, que creo que en eso tiene razón, porque si no sería que cometerían un ilícito. Pero creo que, claro, descartar la investigación fue el problema, pero las otras declaraciones dicen que creo que lo que cualquier autoridad del país debería decir, que no hay una política de favorecer ese tipo de acciones. Y creo que aquí es importante la conversación porque a propósito del control fronterizo, harto se ha discutido, bueno, hay una dimensión que tiene que ver con la articulación regional, pero hay otra que tiene que ver con el control de nuestras fronteras que ha estado mucho en el tapete y que abre dos discusiones. Primero, el tipo de regulación migratoria que tenemos y luego quién hace el control. Y aquí hay que hacer una distinción porque hoy día tenemos militares y carabineros en la frontera. Los militares tienen una forma de abordar el control fronterizo que es distinto porque tiene que ver con la defensa del país. De hecho, toman posición de ciertos lugares territoriales porque es parte también de las prácticas. Y Carabineros de Chile hace un control de orden público que es diferente. Sí. Entonces creo que hay que abrir una conversación seria de qué tipo de control fronterizo requerimos para que sea eficaz. Porque, por ejemplo, hace poco Republicano volvió a instalar la idea de las zanjas. Y cualquiera que conoce un poco la geografía sabe que en algún momento las personas tienen que dirigirse a la carretera porque de lo contrario no se puede sobrevivir si no se avanza una carretera por las condiciones climáticas. Entonces requiere una estrategia articulada y la pregunta es ¿qué fuerzas van a hacerse cargo de eso? O si no, ¿qué hay que reformar, digamos, en las instituciones que hoy día están atendiendo a una urgencia para enfrentar decididamente el control? Sí. De hecho, la lógica de la zanja, que ha sido muy discutida en otras latitudes también, se cae un poco sola porque las zanjas ya existen. O sea, las zanjas ya hay zanjas en Colchane y son muy antiguas, son incluso anteriores al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y no han surtido efecto porque no tiene que ver con ser capaces de controlar en un punto la frontera, cuando la frontera tiene más de 800 kilómetros entre esos países.
Gonzalo. Bueno, yo creo que en el caso que habla Camila, yo creo que no hay más tiempo de seguir conversando, Camila. Yo creo que hay un gobierno que tiene que gobernar. Yo creo que seguir pensando qué vamos a hacer, yo creo que ya... Es que en el debate constitucional no... No, claro, pero cuando tú perteneces perteneces al partido del presidente Boric, Comunes, en el fondo, por eso te lo digo, yo creo que ya no, seguir esto que vamos a hacer, si acá hay que hacer. Más que ver qué vamos a hacer. Sí, y déjame precisarte una cosa, la policía encargada del control fronterizo no es Carabinero, es la PDI. Carabinero, en el fondo, tiene algunos controles de paso fronterizo, que son porque no hay PDI. El que tiene convenio con la Interpol es la PDI. O sea, es PDI. Carabinero está haciendo una función que propiamente tal no la hace en todo Chile. Y bueno, ¿para qué decir el ejército? El ejército entró también a hacer una función que tampoco hacía habitualmente, pero entendemos que finalmente parte de la estrategia es echar mano a todo lo que tenemos, y echar mano a todo lo que tenemos es que hay que ocupar las instituciones que pueden ayudar a este control fronterizo, este control migratorio, y siempre estamos hablando ilegal, o sea, que no lo hace de manera legal, que no entra al país con un estatus definido, que lo definió previamente en el consulado, en Tacna o en Mendoza, en otro país, que en el fondo entra con una visa de trabajo o entra con una visa turista, sino que en el fondo entra por pasos no habilitados y de alguna manera tiene que enfrentarse a este control que está tratando de que no entren de esa manera ilegal, porque, y lo dijimos en otros programas, es lo más injusto con personas que sí lo hacen de manera legal, que hacen la fila, que hacen todos sus trámites y que de alguna manera quieren cumplir con todas las normas chilenas para poder trabajar y aportar al país, a la cultura, a la economía, a todo ello. Sí, Gonzalo tiene razón respecto de los pasos habilitados, ¿no? El control fronterizo le corresponde, o de extranjería le corresponde a la PDI. Por respecto de la frontera, ¿no? Carabineros lo ha ejercido históricamente. Ahora, yo estoy con Gonzalo en lo siguiente, ¿no? Yo creo que, y también con lo que ha hecho en la práctica el gobierno del presidente Boric, tener un sentido de realidad. Yo también he participado de grandes e interesantes debates acerca de la posibilidad y la conveniencia de que las Fuerzas Armadas participen o no en labores que son propias de orden público. Pero yo creo que esas conversaciones se agotan cuando estamos frente a una situación donde Carabineros en los hechos no da abasto para controlar la frontera. Entonces yo creo que en ese sentido, y me sumo a lo que se ha dicho, lo que hay que hacer es garantizar en los hechos que tengamos una frontera que sea efectiva, ¿no? Sobre todo por este fenómeno de inmigración irregular, ¿no? Que ya incluso nuestro canciller dijo, ¿sabe qué? Chile ya no da abasto con más inmigración. Entonces, en ese sentido tenemos que buscar esa fórmula, y me parece bien que las Fuerzas Armadas se hayan incorporado a esto, ¿no? Y ha sido eficaz. Y eso también es un cambio, hay que reconocerlo, ¿no? Porque la ley de infraestructura crítica fue por primera vez votada durante el gobierno del presidente Piñera, ¿ya? Ojo que, según recuerdo, en ese momento no se incluía en todo caso la zona fronteriza. Y ahora se votó nuevamente, se aprobó, pero se incluye la zona fronteriza, lo que creo que es un aporte. Entonces, yo creo que es tiempo de verdad de ser pragmático y hacernos cargo del fenómeno de manera efectiva. Mira este titular. Atención. Canciller chileno Alberto Van Claveren señala estar en contacto con Perú, punto uno, respecto de este impasse, ¿cierto?, de esta semana, tras denuncia contra militares chilenos. O sea, la Cancillería chilena está en contacto con las autoridades peruanas, que es una vía de solución o de resolución del problema. Pero además el canciller plantea lo que Mauricio decía, que Chile ya ha superado su capacidad de gestión o su capacidad de recibir migrantes, etcétera. Como que nuestra capacidad para el tema migratorio ya está ampliamente superada. Dos cosas. Entonces yo pregunto, Eleonora, ¿quién resuelve el tema hoy día? ¿Cancillería, Ministerio de Defensa o Ministerio del Interior? A ver, yo creo que esto es un conjunto de cosas. Yo creo que aquí efectivamente el problema lo tiene que resolver el gobierno, sin duda, y es un mensaje esperanzador que el canciller diga que esto ya no da para más, porque nosotros tenemos hoy día el gobierno que sí está de acuerdo con la migración, pero el problema aquí es que la migración ilegal ya estamos viendo que está atendiendo directamente con la inseguridad de la gente. Hoy día yo no dudo del reportaje que nosotros vimos, pero también hay que ponerse los zapatos de los carabineros que están ahí. Los carabineros tampoco dan abasto para recibir tanta gente. Y me da la impresión que también sucede probablemente lo mismo de la frontera de Perú.
Entonces tenemos que hoy día visibilizar cuál es el problema, cuál es el diagnóstico, que ya está hecho, ya sabemos que las fronteras ya no dan para más y a partir de eso creo que el gobierno hoy día tiene que tomar las riendas y hacer una política pública más fuerte respecto de la migración. Sí, me gustaría tomar algo que dijo Eduardo. Estamos a puertas, y ya no estamos en esa situación, de derechamente, y con todo respeto decirlo, que es lamentable estar peloteándonos, migrantes, sobre todo venezolanos. Y eso es un atentado en contra también de los derechos fundamentales de estos migrantes. Entonces, el tema es que creo que debiese explorarse la posibilidad de generar una política coordinada entre Bolivia y Perú a lo menos, y Chile, y tenemos que hablar con Venezuela. Si también nosotros estamos diciendo, ¿qué va a hacer el canciller? Como si nosotros pudiéramos resolverlo. Claro. Nosotros no podemos resolver si tenemos una cantidad importante de inmigrantes ilegales que pasan por el territorio boliviano, llegan a Chile, que vienen de Venezuela, y cuando se quieren reconducir, Bolivia los rechaza porque no son nacionales de ellos. Ojo, hay una crisis muy importante al sur de Tacna, con personas que estamos hablando de miles de personas que están varados ahí, que vienen también de Venezuela. Entonces, lo que yo sostengo es, generemos una política, porque nosotros solos no vamos a pesar tanto. Pero de repente estos tres países sí podemos plantearlo de una manera bien concreta para que la reconducción finalmente se haga de manera coordinada hacia Venezuela. Hoy día leía a Mauricio, un reportaje que venía en Exante, que habla del trasfondo de la denuncia del medio peruano contra militares chilenos de la frontera. Y claro, tiene distintos coletazos. El canciller chileno no tiene que salir airoso de esta situación. En el fondo se ha instalado una especie de campo minado en el trabajo diplomático que está haciendo el canciller a partir de esta historia de los supuestos o de los militares chilenos que han sido denunciados por este medio peruano, Cuarto Poder del canal América TV, que dicho sea de paso, no es un medio sensacionalista, muchísimas gracias, equipo. Ahí está el reportaje que traía Exante esta tarde. No es un medio cualquiera, hay que darle peso. Yo soy súper responsable y respetuoso del trabajo periodístico. Y los periodistas valen igual en Chile y en Perú. El trabajo que se hizo en Perú es serio. Esta periodista ingresó a Chile. Se metió a Chile, se metió a nuestro territorio, logró captar con su cámara testimonios de chilenos, al menos, ¿cierto? No sabemos si son militares o no, lo vamos a ver con la investigación, de gente diciéndole a inmigrantes irregulares o ilegales, váyase por aquí. Es sumamente grave. ¿Cómo estaríamos en Chile si fuese al revés? ¿Cómo estaríamos en Chile si CIPER, si Vía X hubiese hecho un reportaje en el norte con militares bolivianos o militares peruanos mandando gente para Chile, váyase por aquí, si no lo pillan los carabineros? Aquí la derecha más dura, al menos, creo, estaría trepando por las paredes. Ya, yo creo que estamos dramatizando un poco este reportaje. O sea, lo que yo vi que mostraron acá, en términos probatorios, bastante malo. Es un extracto de un reportaje de 17 minutos. Sí, pero en ningún minuto hay rostro de personas del ejército o carabineros. En segundo lugar, las personas se están yendo, que perfectamente cualquier persona les puede haber indicado, mire, allá a la luz está Tacna. Y deben estar volviendo por donde vinieron. O sea, yo creo que también aquí es siento como que... ¿No es tan grave, dices tú? No es que no es tan grave. No le veo, en términos de prueba, que la periodista pueda aportar y decir, mire, que hay claramente un militar, hay una imagen de un militar hablando y diciendo, mire, yo la voy a ayudar para que vaya a Perú y entre de manera irregular y se salte todos los problemas, los obstáculos que usted pueda tener. Yo creo, por lo que acá se mostró, no he visto los 17 minutos, pero si eso era lo mejor, es bastante malo la prueba de involucrar al ejército o a carabineros para en el fondo decir, mira, hay una política o una práctica, porque claro, es verdad, perfectamente una periodista chilena también se puede ir a Perú, a Bolivia y se va a topar quizás con más sorpresa. No solamente que las fuerzas, que los militares o las policías ya estén conduciendo gente a la frontera chilena, sino que también mafias, y eso a todos nos consta, mafias que en camiones ingresan a grupos gigantes de venenosos por la frontera chilena. Y no solamente con el tema migratorio, el tema de drogas, hemos tenido funcionarios también bolivianos, pero acordémonos en el pasado, policías bolivianos detenidos en la frontera chilena
que estaban traficando vehículos. Sí. Entonces, acá hay una historia un poquito que si queremos destapar la olla, yo creo que no sé cómo quedarían parados los otros países. Sí, es que, claro, yo creo que hay que destapar la olla para limpiar el problema, no para empezar a echarse las culpas. Y lo que pasa en el norte es una cosa bien particular. Esto que denuncia este medio peruano, lo hemos visto nosotros con lo que tú decías, con policías bolivianos o policías peruanos o militares de ambos países. Aquí los tres países tenemos nuestros pecados. Y el primer pecado es político, que no han sido capaces de coordinarse ante un problema que lleva por lo menos 3-4 años. Y también hay riesgos históricos, porque en la zona donde se produce el problema, además de la crisis en Venezuela, que hace que muchos venezolanos y venezolanas vean o busquen oportunidades en estas tierras, en esa zona en algún momento esas delimitaciones eran, digamos, después fueron simbólicas en algún momento y digamos, el moverse de un lado a otro era parte, y en algunas zonas es parte de la cultura de la zona. Entonces eso también hay que tenerlo sobre la mesa. Y lo que quería hacer un punto hacia atrás es que yo creo que está bien que hoy día abordemos medidas urgentes, está la ley de infraestructura crítica que permite que militares apoyen, pero también hay que dar la discusión de cómo queremos en el futuro controlar las fronteras, porque no podemos vivir de políticas de excepcionalidad. Totalmente. O sea, entonces, cuando yo digo, tenemos que pensar seriamente qué tipo de fuerza queremos, que se haga cargo del problema fronterizo, porque también veo que la crisis migratoria va a ser mayor, porque es parte de los fenómenos globales que estamos experimentando. Hoy día es en la región con el caso de Venezuela, pero hay otras razones que hacen que las personas se movilicen por los distintos lugares. Razones medioambientales que tú ya lo puedes ver en otros continentes. Entonces yo creo que es importante tener una conversación que tiene que ver con cómo hoy día enfrentamos. Yo creo que se están tomando acciones, hay articulación de organismos que no se articulaban de plano. Hoy día se articulan, hay mayor articulación de inteligencia, cosa que no ocurría, pero creo que también es importante hacerse esa otra pregunta, y ahí lo traigo al plano de la discusión constitucional. ¿Cuáles son las atribuciones de las distintas fuerzas que hoy día tenemos, por ejemplo, en el plano del control fronterizo? Y esa conversación hay que darla mientras estamos accionando, porque la Constitución tiene que ver con qué hacemos hacia adelante con las instituciones, y la otra tiene que ver cómo enfrentamos hoy día concretamente la crisis. Sí, de algo hemos dado cuenta en el programa, Mauricio, es que lo que menos tenemos es coordinación o articulación entre estamentos en Chile. Claro, bueno, esa cuña, ¿no?, que acá se señaló, el Estado desorganizado en contra del crimen organizado, ¿no? Y eso da cuenta, yo creo que también de la necesidad de generar un debate, pero que no solamente esté centrado en ideas, ¿no?, que me parecen que son relevantes, importantes, sino también en dar cuenta de la realidad de las instituciones en Chile. ¿No? Nosotros estamos más cerca del Congo que de Suiza. Y esa idea, que es difícil de entender para muchos de quienes toman decisiones, yo creo que tiene que estar en la palestra. O sea, demos cuenta de la debilidad de nuestras instituciones para tratar de mejorarlas. Y esto no es estar en contra de las instituciones. Por eso cuando uno dice, ya sabe que mejoremos Carabineros, ¿no? Mejoremos Carabineros, involucra muchas veces hacer cambios institucionales estructurales. Hay que hacerlos con Carabineros, ojos, no sin ellos, pero hay que hacerlo, y eso no involucra estar en contra de Carabineros, sino estar a favor de modernizar una institución, ¿no? Y lo mismo ocurre a todo nivel. Y ese es el tema, yo diría, y debiese ser el foco a mover. Lamentablemente, el peligro, un poco de lo que decía Eduardo, de la zanja, por ejemplo, ¿no? En la zanja es inútil, pero es inútil en la práctica. Pero es súper útil electoralmente, porque es como la muralla, ¿no?, el famoso The Wall que repetía Trump, que fue uno de las banderas con las cuales él ganó la presidencia de la República en Estados Unidos. ¿La hizo la muralla? Nunca la hizo, ¿no? ¿Era útil? Nunca fue útil, por eso nunca se hizo, pero sí, ¿no?, genera un debate, ¿no?, que muchas veces tergiversa la necesidad de poder realizar, digamos, aquellas medidas que sean eficaces para hacernos cargo del problema. Y ya que hablaste de la zanja y de los republicanos, Mauricio, ¿les parece que revisemos la siguiente noticia que viene justamente desde el mundo republicano? Quienes proponen que el narco y el crimen organizado sean considerados como un atentado a los derechos humanos. Fue este día lunes cuando presentan este plan Cero Narco, ¿cierto?, los republicanos, que estamos viendo ahí en pantalla, que ahora proponen, bueno, que el narco y el crimen organizado sean considerados como un atentado a los derechos humanos por parte de los tribunales de justicia. Yo, en términos legal, ahí necesito apoyo de los abogados para comprender bien qué significa que el narco y que el crimen organizado
tengan un estatus de violación a los derechos humanos. Gonzalo, Sí. Camila, Eleonora, por favor, ahí necesito mucho apoyo. Yo No creo- lo logro, me cuesta hacer el vínculo. Sí, yo quiero tomar un poco lo que dice Mauricio respecto de la zanja o la muralla, o esta misma declaración del tema narco, que se declare como una violación a los derechos humanos. Sabemos perfectamente que cualquier delito contra un ciudadano, si es por parte del Estado, de grupos terroristas o crimen organizado, es una violación de los derechos humanos. De hecho, está en la Declaración de Derechos Humanos en el año 48 los temas de seguridad, que garantiza obviamente que la seguridad es un derecho humano, la seguridad física, psíquica de la persona, y sobre todo en su ambiente íntimo. Pero a lo que voy es que más que generar debate, Mauricio, es que es una forma de decir yo estoy con esto, con todo. Porque es una declaración que tiene un significado. Cuando Trump dice vamos a poner una muralla, no es que va a poner una muralla, es que yo voy a ser firme contra la migración, cosa que el otro candidato no lo es. Cuando yo digo esto es una violación a los derechos humanos y vamos cárcel inmediata y cosas que todos sabemos que en la práctica no se pueden realizar de manera tan fácil, o no está bien que se realicen de esa manera tan drástica, es decir, yo soy el único que me planteo frente al narcotráfico de manera dura. Y yo creo que al final todas estas declaraciones que suenan súper duras y que esta gente está comprometida, ya sea de lado y lado, al final adolecen de la realidad, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y nos hemos dado cuenta en estos años, sobre todo este último año, es que otra cosa es con guitarra. Y otra cosa con guitarra significa es que no solamente hay que conversarlo, debatirlo, reflexionarlo, escribir grandes papers, sino que también hay que hacer las cosas. Y hacer las cosas, hoy día en esta conversación yo porque he sacado algunas definiciones. Está claro que hay que generar una policía migratoria, dedicada al control migratorio. El control migratorio no tiene vuelta atrás. O sea, Camila, en ese sentido lo que tú dijiste, yo te diría que este es un fenómeno que no tiene vuelta atrás. O sea, tiene vuelta para adelante, o sea, va a crecer. Y van a ser mayores desafíos. Y hoy día pensar que uno puede hacer fuerzas de tareas con instituciones con culturas distintas, militares, carabineros, PDI, aduana, SAC, impuestos internos, comercio, porque impuestos internos también está metido acá con todo el comercio ilegal. O sea, el tema sanitario, ceremonias de salud, en fin, todo esto tiene que haber, no basta una coordinación intersectorial o fuerzas de tarea. Acá hay que cortar por lo sano y decir, mira, aquí tenemos que tener un cuerpo profesional dedicado a cuidar las fronteras de Chile en el sentido de que no entre migración ilegal y que tenga una normativa que la respalda y que a su vez tengan capacidad ellos de tener más poder que muchas veces aduana, que muchas veces el SAC, para imponer criterios migratorios sobre criterios comerciales, criterios sanitarios, porque finalmente lo primero que hay que evitar es que a Chile entre una ola migratoria ilegal. Es como la droga, lo que tenemos que evitar es que entre la droga, porque una vez que la droga entró, es bastante difícil eliminarla, o es bastante difícil dar con personas que están con migración ilegal cuando ya entraron. A ver, ¿se puede hacer esto que plantean los republicanos? ¿Puede ser que el narco y el crimen organizado termine siendo considerado una violación a los derechos humanos? Mauricio Daza nos lo explica en Tiempo de Daza. Nosotros igual hemos peleado para que nuestros invitados también tengan su cortina. No, así sí, es verdad. ya lo vamos a revisar. No han dado una cortina de baño solamente. Pero es la única cortina que por ahora va a recibir el señor Fuenzalía, pero vaya a saber uno. Muy bien. Tenemos esta cortina que da cuenta de Tiempo de Daza. A ver, ¿cuál es la idea, no? Acá lo que se señala por muchos sectores, y esta no es una discusión reciente, se vincula con que determinados fenómenos delictivos que son de alta incidencia social tendrían que ser calificados como un atentado a los derechos humanos. Y, por otra parte, hay voces que dicen, no, pues si acá no cualquiera puede cometer un atentado contra los derechos humanos en estricto rigor, sino solamente el Estado. ¿Cuál es la lógica de esto, no? Tiene que ver con el concepto de violación a los derechos humanos. La idea inicial es que nosotros, todos los ciudadanos, le confiamos al Estado el resguardo de nuestros derechos e intereses. Es el Estado el que, a través de las policías, a través del sistema de persecución criminal, a través de los tribunales de justicia, la Fiscalía, entonces se hace cargo de resguardar que no sean vulnerados nuestros derechos, ¿no? Ya sea la vida, la integridad física, entre otros ámbitos. Nosotros se lo confiamos ¿a quién? Al Estado. Entonces le pedimos al Estado que lo haga. El problema se dio, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado era el que violaba esos derechos. Entonces la pregunta era, oiga, pero si el Estado es el que viola el derecho a la vida, a la integridad física, entonces, ¿a quién le vamos a pedir
que nos proteja si el propio protector está vulnerando nuestros derechos? Entonces ahí surge la noción de derechos humanos y la idea de que solamente pueden cometer crímenes de lesa humanidad o atentados en contra de los derechos humanos propiamente tal los estados. ¿Para qué? Para generar un sistema de responsabilidad que vaya más allá de los estados, que sea internacional y que permita que ese estado que vulneró el derecho de las personas responda. ¿Responda ante quién? Ante estas instancias internacionales, y las personas que estaban a cargo precisamente de los organismos del Estado también respondan a través de tribunales internacionales establecidos para ese efecto. El asunto es que esto ha evolucionado, ¿no? Y se ha generado un conjunto de fenómenos donde grupos organizados de particulares ejercen el poder en la práctica en determinadas zonas territoriales. O sea, en la práctica no hay un Estado propiamente tal, sino están estos grupos organizados. Ellos dominan el territorio y ellos entonces, desde esa perspectiva, violan los derechos de las personas. Ahí se ha generado entonces una tendencia de decir, mira, ¿sabe qué? Si bien la regla general, los atentados en contra de derechos humanos solamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Por el Estado, también en ciertas ocasiones, cuando se vinculan, por ejemplo, a milicias, a grupos armados o a fuerzas de seguridad privada que dominan un determinado ámbito, también se les puede imputar por delitos en contra de los derechos humanos. Como dijo Gonzalo Fonsalida, todo delito finalmente es un atentado en contra de un derecho humano. Si yo le pego a alguien y lo dejo lesionado, bueno, obviamente voy a estar afectando su derecho a la integridad física, ¿no? Pero a mí no me van a llevar a un tribunal internacional para imputarme como crimen de lesa humanidad, sino me van a llevar a un tribunal donde van a decir usted cometió un delito de lesiones. Cualquier delito, un robo, de hecho, ojo, mucha gente no lo sabe. La propiedad privada está resguardada como un derecho fundamental en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ahí en el artículo 22. Bueno, si yo robo a alguien también estoy vulnerando sus derechos fundamentales, pero eso nos genera una responsabilidad como crimen de lesa humanidad. Para finalizar, el Estatuto de Roma, que es esta norma que Chile suscribió y que establece la Corte Penal Internacional, la cual opera cuando en el país respectivo no se puede o no se quiere investigar ciertos atentados que involucran un ataque sistemático generalizado en contra de una parte de la población civil por parte de agentes del Estado y que forman parte de una política de facto o explícita, entonces se establece que básicamente son los funcionarios públicos los que cometen estos delitos, pero también se contemplan ciertos casos privados, cuando ya se lo he señalado, milicias, grupos organizados que generan, digamos, un control territorial en un determinado ámbito. Resumen, ¿sabe qué? Da lo mismo la etiqueta, señora o señor. Da lo mismo que sea o no una violación a los derechos humanos, el narcotráfico, el crimen organizado. Lo importante es que es un delito que tiene que ser perseguido de manera eficaz, cualquiera que sea la etiqueta que se coloque para poder ejercer esa persecución. Clarito como el agua, la voz de Mauricio Daza. Eleonora, que te he escuchado poco, ¿tiene cabida en una discusión seria la lucha hacia el crimen organizado y el narco esta propuesta republicana, o crees tú que tiene más que nada a ver con una lógica electoral? A ver, justamente estamos en un proceso electoral y creo que tiene que ver con lo segundo que tú dices, pero sin embargo hoy día lamentablemente en nuestro país es una realidad. Hay crimen organizado y crímenes que no veíamos hace tiempo. Hoy día vemos los secuestros y lamentablemente es algo que llegó para quedarse y va a depender de cuál va a ser la política del gobierno hoy día para contrarrestar lo que hoy día está sucediendo en términos de cuál va a ser el orden de las penas y yo creo que cuando estamos hablando de migración también no podemos pensar que la migración es mala en sí. Todos tenemos derecho y es un derecho humano, por supuesto, a migrar. El tema es cómo vamos a controlar esto, porque finalmente el crimen organizado viene de eso, de muchas personas que han llegado y hay delitos que hoy día se cometen que no veíamos en nuestro país. Vemos asesinatos, vemos cuerpos que se han encontrado y eso es producto de la delincuencia que hoy día está creciendo como espuma. Sí, fíjate que eso uno lo escucha mucho en tiempos previos a una elección. La delincuencia creció como espuma y hemos visto hechos. O sea, decir que no existe la delincuencia o el delito o el crimen organizado no es la intención porque es una realidad que está ahí. Pero en el dato duro, la verdad es que hay cosas que sorprenden cuando uno se mete a bucear en las cifras. Hoy día, Carabineros informaba de una baja en el crimen de los... Ya lo analizamos, los portonazos, las encerronas, desde abril de 2022 que no teníamos cifras tan bajas. O sea,
¿Se acabaron los portonazos? ¿Podemos decir que se acabaron los portonazos? No, pero han bajado las cifras. Entonces, en el tema de homicidios o delitos de alta connotación, las cifras en Chile son bajas. Lo que sí generan repercusión, discusión, debate, están instalados y además están circunscritos a un grupo etario. Incluso el gobierno ha sido capaz de decir, estas son las 46 comunas en las cuales hay más homicidios. Entonces, es un lunar, pero es un lunar que se puede atacar. Y yo creo que hay mucho de aprovechamiento electoral de todos los colores, de todos los partidos, para sacarle partido y provecho al tema de la seguridad. En los medios, además, se trata y se conversa esto con cierta forma que uno dice, chuta, transmitir en vivo y en directo un funeral de un lance internacional. La sensación es de que hay pánico. O sea, hay gente que ha cambiado sus costumbres en Chile, hay gente que no sale, cae el sol y la gente no sale. Yo me resisto a vivir en el miedo. Ya, pero Eduardo... Sí. No, solo quería... Por favor, Gonzalo. Sí, solo quería agregar, ya que estamos en tiempos violentos y que estamos hablando de delincuencia. Sí. Es decir que sí, hay cifras, pero ojo, las cifras de Carabineros son las cifras de personas que van y denuncian un delito. Obviamente sabemos que un homicidio, un secuestro, es imposible que no se denuncie. Generalmente son los delitos que más han crecido. Pero claro, los robos, los hurtos, son delitos que siempre se habla que hay un 50% de delitos que no se denuncian, que la gente no va a denunciar. Claro. ¿Por qué no confía en las policías? ¿Por qué cree que no va a sacar nada? ¿Por qué no cree en los fiscales? ¿O porque ya lo vivió y no sacó nada? Entonces no se quiere exponer porque tiene miedo que lo vuelvan a asaltar o alguien del dato que denunció y después le vengan a ajustar cuenta. Entonces hay muchos elementos acá para decir, mira, las cifras han bajado. Yo creo que lo que sí podemos decir como percepción es que esto que se cierren los colegios porque viene un narcofuneral. Claro. O que de alguna manera mueran carabineros que atienden van a un procedimiento y que son investidos con armas de fuego de alto calibre y fallecen. O que un funcionario de la municipalidad que va en una acción que ni siquiera debiese ir, porque es un inspector o un guardia privado licitado que va a un procedimiento de violencia intrafamiliar, que es un delito, fallece. Entonces, yo lo que te quiero decir es que cifras hay para todo, pero lo que sí tenemos claro es que hay una sensación térmica que no la crearon los medios, sino que son realidades que los medios muestran, donde estamos viviendo un país mucho más violento, con dinámicas delictuales que sucedían en otros países. Yo, para terminar, te quiero decir una cosa. Yo me acuerdo hace años, yo hablé del tema de los motochorros y me junté, me acuerdo, en su época con el Ministerio de Transporte, porque no era para hacer una ley. ¿Ya? Porque en Colombia, que era un delito famoso, obligan a poner a los acompañantes de la moto la patente en el casco. Sí. Sí. Y acá en Chile me dijeron, pero si la gente anda en moto, anda sola. Sí, pero ya están andando en pareja. Y posiblemente esto se transforme en un delito. Bueno, no quiero venderme como Nostradamus, pero de alguna manera dije, en su minuto me preocupaba que era un delito que posiblemente, porque me habían, en Peñalolén, me acuerdo que me había comentado que lo habían asaltado parejas en moto. Dije, esto viene. Y bueno, ya está ya. ¿Ah? Incluso hay países donde está prohibido andar de dos personas en moto. Sí. Es una locura. Hablemos de don Hugo Vega. Hugo Vega lo sacó a colación el abogado Gonzalo Fuenzalía, el ciudadano Fuenzalía. Nuestras condolencias a su familia. Comenzar con aquello, al equipo de la municipalidad, al alcalde Gonzalo Montoya, a toda la gente de la comuna de Macul. Porque falleció esta mañana don Hugo Vega, un inspector municipal que trabajaba como guardia municipal, lo que para mucha gente conocía como los PAS Ciudadana. Quedaron como los PAS Ciudadana para mucha gente, pero son inspectores municipales que trabajan en funciones de seguridad. Él atendió, como decía Gonzalo, un procedimiento de violencia intrafamiliar en un departamento de la comuna de Macul. Llega, le abren la puerta, lo hacen pasar para tratar de calmar a una persona menor de edad, de 17 años, que estaba muy, muy violenta. Y esta persona lo apuñala en dos oportunidades, en el tórax y en el cuello, y hoy pierde la vida en el hospital. Están de duelo ahí en Macul, un abrazo para ellos. Esto es lo que señaló el gobierno, mire. Hemos firmado un acuerdo en materia preventiva con los gobernadores, y por tanto con los gobiernos regionales, y también con los municipios, justamente porque una de las tareas relevantes es dotar de protocolos y de capacidades a los municipios para las labores que cumplen en materia de colaboración de orden público y de seguridad. Esta historia de don Hugo Vega, este inspector municipal asesinado, nos da la oportunidad de abrir dos conversaciones, creo yo. La conversación en que se saca partido un poco de la historia y que se dice, bueno, armémoslo, démosle más atribuciones, transformarlo en otra policía,
que es una posibilidad, que yo, en lo personal, y ahí opino, considero que la conversión liviana. Y dos es realmente qué atribuciones tienen, qué entrenamiento tienen, qué posibilidades tienen, cuántos son en Chile estos inspectores municipales que hacen labores de guardias o de policía. ¿Por qué no transformamos toda esta fuerza en carabineros reales y no en inspectores municipales o policías municipales que administra cada municipalidad, que se puede prestar para muchas cosas, desfalco, corrupción, etcétera, y un largo etcétera? Mauricio Daza, quiero tu opinión, quiero la opinión de todos ustedes respecto a esta materia a la que nos invita, desgraciadamente, el fallecimiento de Hugo Vega. Bueno, primero es que si hay una materia donde debiésemos tener regulación, en un contexto donde hay una verdadera carrera legislativa, ¿no?, para ver quién tiene la norma, ¿no?, que impone la mayor pena, bueno, la verdad es que esta sí es una materia sobre la cual debiese existir una regulación legal sólida. Creo que es un debate que todavía está pendiente, y está pendiente hace harto tiempo en el Congreso. Eso es lo primero. Lo segundo, la idea de las policías municipales que se ha planteado ya de una manera un poco larvada por muchos, creo que es una pésima idea. Tenemos muchas comunas, partiendo por Vitacura, nadie quiere hablar de eso, ojo. El señor Torrealba pasa colado, nadie lo formaliza, quiere formalizar a medio Chile, menos Torrealba. Bueno, señor Valencia, haga la pega. Bueno, dicho eso, tanta corrupción en tantos municipios, ¿no?, da un poco de resquemor para los efectos de entregarle además a los alcaldes poderes sobre una fuerza policial armada. Además, los propios carabineros, este es un debate que no es nuevo, se ha planteado. Los propios carabineros señalan que es mejor un modelo de una policía única nacional. ¿Por qué? Porque además también la aleja de fenómenos de corrupción, en un contexto donde ya tenemos también una policía con varios directores generales que se llevaron por la casa como 30.000 millones de pesos y ahí está también pendiente. De eso tampoco se habla, ¿no? Hablamos mucho del portonazo, pero no estamos hablando de esto otro. Bueno, dicho eso, yo creo que lo mejor es una policía de carabineros que tenga mejoras, obviamente, su funcionamiento y que sea ayudada a partir de lo que es el esfuerzo que hacen legítimamente los municipios con esta fuerza de seguridad, ¿no? Mejor coordinación y que esté institucionalizada a partir de una normativa consistente en este ámbito, y creo que ese es un paso valioso que se podría dar. Camila Miranda, ¿tu opinión respecto a esto? Bueno, varias cosas. Primero, yo concuerdo con Mauricio en la necesidad de una coordinación y articulación. Hoy día hay delegaciones presidenciales, por ejemplo, en Talagante, donde, asumiendo que hay falta de dotación policial, porque hoy día es una realidad, lo que hacen es que los fiscalizadores municipales construyen equipos con un, digamos, carabinero o dependiendo la cantidad de la operación que quieran realizar, y van en grupo. Y entonces eso permite que haya alguien con más formación para enfrentar ciertos, digamos, operativos que requieren de esa formación. Creo que eso es provisorio, porque lo que sí se requiere es una policía profesionalizada. Yo creo que esa definición tiene que estar en la definición de carabinero o del nombre que le pongamos, tiene que estar, porque hoy día tenemos generaciones que se formaron con 6 meses, otras con 1 año y otras con 2 años. ¿Cuál es la nivelación ahí para enfrentar los desafíos actuales? Y yo también concuerdo en que hay que hacer un zoom a los acontecimientos recientes en materia de administración municipal, porque no solo están los casos de corrupción en el uso de los recursos, sino que también tenemos narcopolítica. Han habido, digamos, exautoridades investigadas. Entonces, cuando tú dices, bueno, que hayan policías municipales, bueno, o sea, estamos viendo que hay una red más compleja y que hay que enfrentarla. Entonces, la solución ahí no es darle más atribuciones policiales, o sea, darle atribuciones, porque las municipalidades no tienen atribuciones policiales, sino son de prevención. Claro. Y se requiere, por otro lado, apoyar decididamente a Carabineros en términos de profesionalización y dotación suficiente. Es un criterio que poco se habla porque se presentan muchos proyectos de ley donde se crean delitos nuevos y todos sabemos que si no hay fiscales suficientes, policías suficientes, son delitos que quedan en un texto porque no hay nadie que los pueda perseguir. Y luego en las cárceles tenemos otro problema, porque tú creas más delitos, quieres meter a más personas en las cárceles por esos delitos y hoy día están colapsados. Claro. Entonces tú requieres una conversación de sistema en esta materia y creo que es importante abrir esa discusión en serio que tú planteabas, Mauricio, sobre que tenemos una debilidad institucional y no hay que tener temor a decirlo, porque la única forma de abordar esa debilidad institucional es primero decirla, expresarla. Sí. Y los mismos carabineros y carabineras plantean que tienen dificultades de... Por ejemplo, el otro día me encontré con una en una feria. Me decía, el chaleco antibalas que uso es el que dejó el funcionario del turno anterior.
Entonces, primero, no es adecuado para mi cuerpo, segundo, está todo transpirado y ese yo lo tengo que usar por horas. Los chalecos calientes. Era una forma de mostrar, digamos, la falta de recursos, la falta de recursos también en los distintos municipios y las distintas comisarías son desiguales. Entonces habla de un problema más estructural que hay que abordar para enfrentar también estos casos que son sobre todo de fiscalización y a veces son llamados operativos, o sea, están denunciando violencia intrafamiliar. O sea, se podría haber adelantado y presumido que puede haber violencia ahí, porque se está denunciando violencia. Claro. Entonces creo que ahí también hay una negligencia institucional de enviar a un fiscalizador municipal solo. ¿Cuál es tu idea, Gonzalo, a partir del triste fallecimiento de este inspector municipal? ¿Qué se hace con las llamadas guardias municipales o seguridad ciudadana municipales? ¿Tú eres de la idea de fortalecerlo, entregarle más armamento, una legislación particular para ello? ¿O decir, ya, tenemos una fuerza importante de gente, acá esta gente es sumamente valiosa, conoce el terreno, muchos de ellos son ex carabineros o ex policías, ¿por qué no los reintegramos a carabineros y hacemos una fuerza poderosa en carabineros? No sé, ¿qué visión tienes tú, que es un hombre que está ligado a la seguridad históricamente? Bueno, los carteros también tienen mucho conocimiento del terreno, pero no necesariamente uno lo va a contratar de acople a carabineros. Y ojalá no manden nunca un cartero a un hecho de violencia intrafamiliar. A veces los carteros que empiezan a matar carteros. Es más, los carteros a veces tienen mucha información y entran a muchos lugares donde no entra el Estado. Bueno, es una empresa, Correo de Chile es estatal, pero también hay correo privado. Lo que quiero decir es lo siguiente, mira, los inspectores municipales no son policías, tampoco son guardias. Los inspectores municipales no están certificados por el OS10. No tienen preparación de guardias. Entonces estamos mandando personas sin instrucción, de alguna manera casi en el borde de la ilegalidad, porque no tienen la preparación para ser ni guardias ni vigilantes. Mira. Son inspectores municipales. Una cosa es fiscalizar, decomisar y otra cosa es ir a enfrentar delitos. Lo que yo creo que hay que hacer, esa es mi opinión personal, más que crear estas policías municipales o darle facultad a los municipios, que yo creo que si hacemos eso, cerremos la puerta por fuera y vámonos mejor, porque yo creo que ahí ya eso no tiene marcha atrás. Yo creo que lo que yo le diría al subsecretario Monsalve, que es una gran persona, me tocó compartir con él 8 años en el Congreso, una persona muy bien intencionada, que haga lo que tiene que hacer, más que convenio con gobernadores o protocolos con municipios, que la verdad que no sirven para nada. Por favor, avance en lo que tiene que avanzar. ¿Qué es la lo que tiene que hacer? ley de seguridad privada en Chile. Si eso es lo que no existe en Chile. Existen 12 o 13, ya no sé, decretos que hace el Ministerio del Interior y que regula a los que transportan valores, la seguridad privada. Y la verdad que tenemos, ¿cuál es la seguridad privada en Chile? El jubilado con un walkie-talkie. Y eso obviamente no va con los tiempos. La seguridad privada tiene un rol que jugar, porque la seguridad privada finalmente hace de puente con la seguridad pública. Y evita que la seguridad pública se involucre en procedimientos que no tiene para qué involucrarse. No tiene para qué estar la policía en una maratón o en una kermés. Para eso hay una seguridad, tiene que haber una seguridad privada. Y la seguridad privada incluso con ciertos niveles, con una ley, con capacitación, con regulación, con fiscalización, podría, y justamente podría haber una seguridad privada que trabaje con los municipios, pero bajo cierta normativa, que de alguna manera no tengamos que lamentar después que incluimos, obviamente, o que incluimos una seguridad especial para las municipalidades. Bajo esa legislación, ¿debiesen ser guardias municipales armados? Hay que ver los grados. Mira, yo creo que el armamento o el escalamiento del armamento tiene que ser bastante técnico el análisis. O sea, ¿cuándo se justifica que una persona vaya con una UCI o esté con una UCI cautelando, cuidando ciertos recintos? Va a depender de ciertas normas técnicas. Acá se permite una seguridad privada tipo A, acá tipo B, acá tipo C, acá tipo D. Sí, eso es lo que hay que hacer, pero eso lo tiene que hacer una ley de seguridad privada. Y ahí, de alguna manera, vamos a tener personas, vuelvo a decir, capacitadas, fiscalizadas, constantemente, donde de alguna manera ellos puedan jugar un rol en la seguridad. Si hoy día pretender que la seguridad solamente la tiene que brindar el Estado, que solamente el Estado a través de Carabineros, no vamos a lograrlo porque Carabineros no da abasto para llegar a todos lados. Y para eso está la seguridad privada. La seguridad privada tiene un rol que jugar. Pasa que acá en Chile como que hay una competencia que si avanzamos en seguridad privada, entonces estamos renunciando a la labor de Carabineros. Y yo creo que al revés, son coadyuvantes. O sea, si empezamos... Gonzalo, una duda, entonces, cuando tú dices regular la seguridad privada y en el cruce con los municipios estás diciendo que los municipios contraten seguridad privada,
Te lo pregunto para los entender municipios, cómo- los municipios podrían contratar seguridad privada y no tener inspectores haciendo función de seguridad privada, si eso es ilegal. O sea, no quiero decir que están cometiendo delitos, no se tomen mis palabras. Pero en el fondo... No, pero no es en lo el- mismo que sea ilegal que se cometa un delito. pero lo que te quiero decir, si el OS-10, Te estoy salvando. el OS-10 de Carabineros fiscalizara a algunos guardias municipales, la verdad que no son guardias. No tienen certificado, no han hecho el curso, no tienen licencia de guardia, porque las empresas privadas tienen que hacer todo eso y son fiscalizados por el OS-10 de Carabineros. Entonces, lo que te quiero decir, aquí hay que ordenar este tema. Pero, ¿cómo se ordena? Con una ley. Una ley, y con esto termino, que fue presentada en el gobierno de Bachelet 1. Wow, y ahí está esperando. Se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y quedó durmiendo el sueño de los justos en el Senado. Duerme en el Mira, mármol del Senado. esa ley Ya, tafaneo, o sea, ya hagamos pasó lo de siguiente. moda, hay que hacer una ley nueva, pero hagamos eso lo es lo que siguiente. hay ¿Qué decía esa ley? ¿Qué piensa Eleonora? ¿Qué piensa Camila? ¿Qué piensa Mauricio Daza? ¿Cuáles son los ejes de esa ley? ¿Qué pasa en los municipios respecto de los inspectores municipales que hacen labores de policía o de guardia? A la vuelta de la pausa lo seguimos debatiendo aquí en Tiempo Violento. No se vayan.